Buenas tardes, alumnos de CEPREVI. Muy buenas tardes. Habla el profesor Víctor Latorre de Historia del Perú. Un comprendido al audio. ¿Cómo se escucha, jóvenes? ¿Cómo se escucha? Muy buenas tardes también al personal administrativo del aula número 7. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la unidad número 3, las antiguas culturas peruanas. Un comprendido al audio, jóvenes. ¿Cómo se escucha? Se escucha bien, profe. Ya, iniciando entonces una nueva jornada histórica. Por favor, necesito el tiempo. Necesito el tiempo. Jóvenes, comenzamos una nueva jornada histórica rumbo a la Universidad Nacional Federico Villarreal. El tema es Antiguas Culturas Peruanas. 1. Vamos a iniciar, jóvenes, el periodo de las grandes civilizaciones andinas, en donde ya hay cerámica. ¿Cómo se llama el periodo que hemos estudiado hasta la unidad 2? John Rowe lo denominó periodo precerámico. ¿Por qué? Porque no había cerámica. Ahora vamos a encontrar civilizaciones con cerámica. A este periodo se le va a conocer de dos maneras. Se le va a conocer con el nombre de periodo denominado formativo, o también con el nombre de periodo inicial. John Rowe lo denomina periodo inicial, ¿no? Porque comienza la cerámica en el formativo inicial. Por ejemplo, Sechín, Cunturhuasi, Pacopampa, Garagay, son sitios precerámicos del formativo inicial, pero que luego van a ser asimilados. ¿Por qué cultura creen ustedes que se va a expandir? Sobre todo por su fuerza religiosa. La cultura chavín, a la que se le va a denominar por su expansión y por asimilar todos los aportes de las culturas anteriores, se le va a llamar formativo síntesis. La cultura chavín sintetizó, asimiló, resumió los conocimientos del arcaico y del formativo inicial y luego los expandió en costa, sierra y selva. Por ejemplo, su cerámica se va a expandir en costa, sierra y selva. De ahí entonces que también se le conozca no solamente como formativo síntesis, sino también como horizonte temprano. John Rowe así lo denomina, horizonte temprano, porque es la primera vez que una cultura expande sus manifestaciones culturales en costa, sierra y selva, de una manera panandina, de una manera multiregional, de una manera expansiva, ¿de acuerdo? Entonces, en costa, sierra y selva se siente Chavín, está presente, pero eso forma parte del horizonte, donde la cerámica se expande en costa, sierra y selva en forma multiregional. En cambio, en los intermedios, la cerámica, la textilería, se va a expandir en forma regional. Ya no va a abarcar la costa, la sierra y la selva, sino solamente o bien la costa, o bien la selva, o bien la sierra, ¿no? En los horizontes hay una unidad cultural, es decir, hay una sociedad que impone sus modelos culturales. No quiere decir que sea la única. Por ejemplo, como veremos después, Chavín no es la única cultura en el horizonte temprano, pero sí es la más importante. No tiene la única cerámica, pero sí la más importante. En cambio, en los intermedios no va a haber unidad, va a haber diversidad cultural. Es decir, varias culturas tendrán diferentes cerámicas con distinto estilo y ya no es una que se impone a las otras, sino cada uno tiene su propio estilo y tiene su propio radio de influencia. Puede ser costa sur, puede ser costa norte. En el caso, por ejemplo, del intermedio temprano, la cultura mochica influye en la costa norte y la cultura nazca influye en la costa sur. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora una línea de tiempo donde haya que hacer una corrección solamente ahí. Donde dice 600 y 1200,
ustedes la invierten y debe decir 1200-600. Antes de Cristo, 1200 antes de Cristo, guión 600 antes de Cristo. A ver, si ustedes son alumnos atentos, dígame, ¿esa cronología pertenece a qué cultura? Mirando atentamente la línea de tiempo, 1200 antes de Cristo hasta 600 antes de Cristo, haciendo la corrección, ¿le pertenece a qué cultura esa cronología? A ver, intervenciones, jóvenes. ¡Vamos! A ver, parece que no hay nadie. A ver, por favor, parece que no hay nadie conectado. ¿Cómo está el audio? ¿Cómo está el audio, jóvenes? ¿Un comprendido al audio? ¿Un comprendido al audio, por favor? Sí, se escucha. Ya, muy bien, gracias, gracias. Entonces, no me han querido dar la respuesta ustedes. De repente muchos están almorzando y están tomando la siesta. Tienen que estar atentos, jóvenes, no pueden estar desatentos. Estoy poniendo en esa línea de tiempo para que ustedes vean que la primera cultura cuya cerámica se expande en costa, sierra y selva es la cultura chavín. Y por lo tanto, ¿a qué etapa se denomina cuando hay unidad cultural y una expansión de la cerámica en costa, sierra y selva? Al horizonte. Horizonte cultural es una etapa donde hay unidad cultural y expansión de la cerámica y diferentes manifestaciones culturales en costa, sierra y selva. Por eso se le llama horizonte temprano, ¿de acuerdo? Chavín pertenece al primer horizonte, ¿de acuerdo? Y al final de Chavín, ya por el año 700 a.C., va a surgir la hija de Chavín, una cultura que se le llama así por recibir influencia, sobre todo en sus fases iniciales, de la cultura chavín. ¿Cuál es mirando la línea de tiempo, cuál es la cultura que se le puede llamar la hija de Chavín? ¿Qué cultura, jóvenes? Vamos, ¿qué cultura? La cultura... ¿Qué cultura sería la hija de Chavín? A ver, abran sus micros e intervengan, demuestren que están vivos, demuestren que quieren ser cachimbos de la vida real, interviniendo, respondiendo y también haciendo preguntas. Vamos. ¿Qué cultura sería la hija de Chavín? Abra sus micros. Paracas. Muy bien, la cultura Paracas, claro que sí. Muy bien. Entonces, Chavín y Paracas pertenecen, según John Rowe, ¿a qué periodo? Al horizonte temprano. ¿De acuerdo? Luego viene una nueva etapa conocida como intermedio temprano, donde están dos culturas principalmente, Mochica y Nazca, ¿no? Si Chavín y Paracas la descubrió Julio César Tello, Mochica y Nazca tiene como común descubridor a Max Zule, no se olviden, Max Zule. Ambas culturas tienen una cerámica distinta, o sea, tienen una cerámica variada, diferente, en la que van a expandirse por algunas zonas del Perú, pero no va a ser una expansión multirregional, sino solamente regional, o sea, solamente en la costa. Es decir, en la costa sur se expande Nazca y en la costa norte Mochica. ¿De acuerdo? Entonces ya no va a haber unidad cultural. Si cada cerámica tiene su propio estilo, si cada cerámica tiene sus propios colores, entonces, ¿qué cosa vamos a decir? ¿Que hay unidad cultural o diversidad cultural? ¿Qué dicen ustedes? En el intermedio temprano, ¿qué va a haber? ¿Unidad cultural o diversidad cultural? Diversidad cultural. Muy bien, diversidad cultural, porque cada cultura tiene su propio estilo. En cambio, en Chavín había un estilo monócromo que se va a imponer en costa, sierra y selva. ¡Ojo!
el estilo de la cerámica de Chavín no va a ser el único, pero va a ser el más importante, ¿no? En cambio, acá en el intermedio temprano hay varios estilos que tienen sus propias características, pero referidos a una región que se va a concentrar en la costa norte, en el caso de Mochica, y en la costa sur, en el caso de Nazca. ¿De acuerdo? Luego pasamos a otro periodo donde vuelve la unidad cultural. La cultura tiahuanaco y la cultura huari van a coexistir y van a adorar al mismo Dios. Los huaris al dios Visco, que porta 2 varas, y tiahuanaco a un dios que también porta 2 varas, pero le llaman el dios Llorón, y que está justamente representado en la diapositiva en la portada del sol. ¿No ven? Si ustedes ven al dios, ¿lo ven al dios Llorón o no? ¿Lo ven al dios Huiracocha? Que está agarrando 2 varas. Ese dios va a ser adorado tanto por la cultura tiahuanaco como por la cultura huari. ¿Qué cosa va a haber? Unidad cultural. Y tanto tiahuanaco como huari, sobre todo huari, por ser un imperio, se va a expandir en costa, sierra y selva. Se siente, huari está presente. ¿Por qué, profesor? Por la difusión de la cerámica. ¿De acuerdo? Cae Huari, cae el imperio, vuelve la vuelve la variedad cultural. Es decir, la cultura deja de tener un estilo predominante y ahora van a haber varios estilos diseminados en diferentes lugares del Perú. Eso, ¿cómo se llama? Cuando hay varios estilos en diferentes regiones del Perú. Intermedio tardío, al periodo en el cual está pues la cultura chimú y la cultura chincha, ¿no? Ahí vemos a la cultura chimú y la cultura chincha, pero también debemos mencionar a la cultura chanca, a la cultura inca. Al final, ¿qué cultura dominó a todas las demás? ¿Qué cultura sometió a Chimú, a Chincha, a los chancas y a todas las culturas de su época? Los incas. Y los incas vuelven a imponer la unidad cultural y a expandirse en forma multirregional. ¿Qué significa esto? Que el año 1440 después de Cristo, aproximadamente, se va a iniciar la cultura inca, pero en su fase imperial. Por eso como une el Perú a partir del Cusco, como es una cultura poderosa, avasalladora, incontenible, se le llama horizonte tardío. ¿Por qué? Porque los incas van a establecer un estado expansionista y multirregional y militarista llamado el Tahuantinsuyo. Este acontecimiento se logra gracias a la victoria de los incas sobre qué cultura guerrera del intermedio tardío, qué cultura andahuaylas, los chancas. La victoria de los incas sobre los chancas, ¿qué cosa demuestra? ¿Qué cosa inicia? La expansión incontenible, la expansión avasalladora de los, en este caso, los incas sobre todo el Perú. Entonces, si es un estado que va a tener o que ya tiene una expansión multirregional, estamos hablando del inicio del horizonte cultural llamado tardío, porque es el último horizonte cultural. Si ustedes se dan cuenta, después de un horizonte viene un intermedio, y así consecutivamente, como un péndulo, es una evolución pendular. Yo les pregunto, después del horizonte tardío, ¿qué periodo debía desarrollarse en el Perú? ¿El tercer qué? Vamos, ¿el tercer horizonte o el tercer intermedio? ¿Qué periodo tocaba, jóvenes, desarrollarse en el Perú? ¿El tercer horizonte o el tercer intermedio? ¡Vamos! Una respuesta, jóvenes. ¿Qué cosa iba a desarrollarse en el Perú? ¿El tercer horizonte o el tercer intermedio? Después de los 5. Tercer horizonte. El horizonte. Intermedio tardío. No,
el tercer intermedio faltaba, ¿sí o no? Eso es, profesor. Primer intermedio, segundo intermedio, faltaba el tercer intermedio. Después de un horizonte viene un intermedio. O sea, las culturas se iban a regionalizar, ¿no? La cultura del Perú iba a hacerse más unitaria o más diversa. Más diversa, iban a surgir más centros de poder, más estilos culturales. ¿Por qué no se produjo el tercer intermedio? ¿Por la llegada de quiénes? Por la llegada de los españoles. Ellos cortaron rápidamente toda posibilidad de evolución autónoma de la cultura andina, ¿de acuerdo? Y por supuesto, hicieron caer al imperio incaico con la ayuda de las sociedades jóvenes que coexistían y que habían sido sometidas por el imperio incaico también. Entonces, ese cuadro, esta línea de tiempo, se la tienen que aprender. Sí o sí, claro que sí, sí o sí, para que tengan la nota más deseada por todo postulante. ¿Cuál es la nota que te va a poner contento o contenta? ¿El 11, el 12 o el 20? Tienen que sacar 20, jóvenes. Será difícil, nadie lo niega, pero no imposible. ¿Se puede o no se puede? Por supuesto que sí. Ahí tenemos entonces al horizonte temprano, también llamado el primer horizonte, 1200 años antes de Cristo, hasta 300 años antes de Cristo. Esta cultura es una cultura descubierta por Julio César Tello, ¿no? Quien la llamó a esta cultura la cultura matriz del Perú. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa la cultura matriz del Perú? Que es el origen de la civilización andina, ¿no? Que es el inicio de la civilización. Ahora, yo les pregunto, ¿esto ha cambiado o sigue igual? No te olvides que estas investigaciones de Tello son pues de hace 100 años, ¿no? Por lo tanto, la arqueología se mantiene tal y cual era o se han producido nuevas investigaciones. Si es así, dime, ¿cuál es la cultura matriz del Perú según lo que hemos hablado? ¿Cuál es la nueva cultura matriz del Perú según lo que hemos comentado en la unidad 1 y sobre todo la unidad 2? Vamos, no se queden callados, respondan todos los que quieran ingresar. Vamos, intervengan. ¿Cómo se denominaba, cómo se denomina ahora a la cultura matriz del Perú? ¿Cuál es la cultura matriz del Perú? Hoy día, hoy. ¿A qué cultura se le considera así, con ese nombre, cultura matriz del Perú? ¿Pueden decírmelo o no pueden decírmelo? Los que no puedan decir, digan, no, profesor, no me acuerdo. Y los que tengan una respuesta, abran su micro y díganlo. El salón 7 es el que menos interviene. ¿Cómo es eso? No puede ser. Vamos, ¿cuál es la nueva cultura matriz de Perú? Caral, pues jóvenes, Caral con 2700 años antes de Cristo. 2700 años antes de Cristo. ¿Cuántos años tiene Chavín? Pregunto, ¿cuántos años tiene Chavín de antigüedad? 1200 años antes de Cristo. ¿Cuál es más antiguo, Caral o Chavín? Pues Caral. Entonces, ¿quién es la madre? ¿Chavín o Caral? ¿Quién es la mamacita? ¿Quién es la madre? Pues Caral. Caral. Tiene mayor antigüedad, ¿sí o no? Eso lo tienen ustedes que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Cultura matriz del Perú, según Julio César Tello, ¿qué respuesta debes dar? Chavín.
Chavín. Cultura matriz del Perú según las interpretaciones últimas, Caral, ¿de acuerdo? Así que tienen que ustedes responder de acuerdo al enunciado de la pregunta. No se vayan a precipitar, ¿de acuerdo? ¿Dónde surgió Chavín? Entre los ríos Mosna y Huachexa. Bueno, el más importante es Mosna, es el que está más cerca del templo de Chavín, y que desemboca también en el río Marañón. Esto está en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash, en el callejón de Conchucos. Repito, esto lo descubrió el señor Julio César Tello Rojas. Ahora, ¿qué cosa se sabe de Chavín? Chavín fue una sociedad donde hubo una red de templos, un conjunto de templos en diferentes regiones del Perú. Por lo tanto, ¿quién habría mandado construir este templo? ¿Quién sería el amo y señor de los templos? Pues el sacerdote, que nosotros conocemos también como chamán en quechua, y que era un hombre especializado en resolver los problemas de la gente. Por ejemplo, los problemas de salud, ellos los resolvían con qué animalito, ¿se acuerdan? ¿Con qué animalito se resolvía muchos problemas de salud? Con el cuy, claro, con el cuy, ¿no? Aparte tenían pues hojas, tenían flores, tenían plantas, porque también se puede curar a través de la vegetación, a través de las plantas, ¿no? Entonces, estos señores eran expertos en curar, eran médicos. También eran expertos en observar los astros, eran astrónomos. Y gracias a sus observaciones, ellos podían saber cuándo llovía, cuándo venía o cuándo era mejor sembrar, ¿no? Cuándo ya se podía cosechar. Aparte sabían construir canales de irrigación, eran ingenieros agrónomos, eran expertos en ingeniería hidráulica, ¿no? Entonces tienen varias especialidades y todo eso los convierte pues en los hombres más sabios o no de su época. Eran sabios. Comenzaron como técnicos agrícolas y al final se convierten como intérpretes de las divinidades, es decir, como intermediarios entre los hombres y los dioses. Y exigen qué cosa de los campesinos: ofrendas, alimentos, ropa, joyas, ¿no es cierto? Y eso le va a dar un poder que antes no lo tenía, que no solamente es un poder en cuanto a cosas materiales, sino también al recurso más importante del Perú para construir, por ejemplo, templos. ¿Qué se necesita para construir templos? El recurso más importante de lo que estos señores sacerdotes se van a beneficiar, que es el recurso humano. ¿La mano de qué? La mano de obra. Y todo ello le permitirá a los sacerdotes pues, obtener muchos recursos, ¿no? Porque si tú tienes acceso a la mano de obra, puedes tener de todo, ¿de acuerdo? Ahora, si ellos son sacerdotes, necesitan dioses. ¿Quién es el dios máximo de la cultura chavín? Tiene que ser un dios que genere miedo, que genere temor. Y no hay nadie más que los grandes depredadores. ¿Quién es el depredador que te produce hasta el día de hoy miedo y terror cuando se te presenta? ¿Ah? ¿Quién es el depredador ante quien solamente te queda huir y ponerte a salvo? Me refiero al jaguar, ¿sí o no? Al puma. Y por cierto, estos animales son los grandes depredadores. Él sería el primer dios de los chavines. ¿Quién sería el segundo dios de los chavines? ¿Quién sería el segundo dios de los chavines? Nada menos que la serpiente. Por eso decía Julio César Tello que los chavines provienen de la selva, de la Amazonía, del Oriente, y que la cultura en general proviene de la selva. Por eso, Chavín, llamada por Tello la primera cultura o la cultura matriz, va a originarse de la selva.
pero va a alcanzar su máximo desarrollo en la sierra del Callejón de Conchucos, donde es el centro de Chavín de Huántar. Y luego va a bajar a la costa, a la cultura Paracas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el itinerario de la alta cultura. Se inicia en la selva, se va a la sierra de Chavín, alcanza sus más altos logros y luego baja a la costa a desarrollar la cultura Paracas, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo dijo Julio César Tello, ¿de acuerdo? Ahora, esa es la teoría autoctonista sobre el origen de la cultura peruana. Se acordarán ustedes que Max Zule, ¿qué cosa había sostenido? Que la cultura más antigua del Perú, perdón, que el origen de la cultura peruana está en los mayas y que ellos nos enseñaron todo, a cultivar la tierra, a hacer construcciones piramidales, a tener ganadería, etc. Entonces, nosotros solamente fuimos pasivos y todo lo activo fueron los mayas. Los mayas nos enseñaron todo. Cosa que el señor Tello discrepó, que rebatió contundentemente. Y dijo Tello que nuestra cultura no proviene de ninguna otra parte del mundo, sino es nativa, es autóctona. De ahí viene la teoría autoctonista sobre el origen de la cultura de Tello. Que nuestros antepasados fueron capaces de domesticar plantas y domesticar animales que algunos de ellos después poblaron otros continentes. Poblaron otros continentes. Ojo, y no tiene nada de pasivo el hombre andino. Más bien fue un ser que aportó elementos culturales al prolongar hasta el día de hoy la domesticación de muchas especies animales y vegetales. ¿De acuerdo? Sigue vigente el maíz, sigue vigente la papa, el camote, la yuca, etcétera. ¿Sí o no? Y por supuesto, de los animales sigue vigente la llama, la alpaca como animales domesticados y la vicuña y el guanaco como animales silvestres. ¿De acuerdo? Entonces, también hay un depredador aéreo. ¿No? ¿Quién es el depredador aéreo que los chavines también asimilaron como Dios? El cóndor y su familia en general, las falconias. El cóndor y su familia en general, las falconias. No se vayan a olvidar del cóndor, ¿de acuerdo? Para eso, ellos construyeron los centros ceremoniales, como el que estamos viendo acá, ¿no? El templo principal de Chavín de Huántar. Dicen los cronistas que Chavín era como la Meca, era como Jerusalén, es decir, era un centro de peregrinación muy importante, al cual asistían gente de diversas regiones. Por ejemplo, la Meca, ¿por qué es famosa? Porque van de todo el mundo los que profesan ¿qué religión? La religión musulmana. Jerusalén es, ¿por qué una ciudad muy visitada? Porque hacen peregrinación a Jerusalén gente de todo el mundo que profesa ¿qué religión? La religión cristiana, ¿sí o no? Entonces, no se olviden del carácter que tuvo Chavín de Huántar. Fue un centro de peregrinación. Jóvenes, ¿y por qué fue un centro de peregrinación? ¿Por qué venía gente de muy lejos? Fíjate, si vivían en la selva, los arqueólogos sostienen de que hay que caminar 6 días para llegar a Chavín de Huántar. Si vives en la costa, hay que caminar también 6 días para llegar a Chavín de Huántar. No, no es fácil. ¿Por qué hacen esa larga caminata los hombres peregrinos para llegar al templo de Chavín de Huántar? ¿Por qué hacen tanto esfuerzo? Porque además de eso, además de la larga caminata, tienen que traer pues cosas buenas, tienen que traer buenas ofrendas, ¿sí o no? Porque si no, el sacerdote se va a molestar. ¿Por qué jóvenes realizaron una larga travesía a pie? Los hombres peregrinos de diversas regiones que querían arribar a Chavín de Huántar. Por una razón muy sencilla. Les habían informado que los pronósticos, los presagios de los sacerdotes se cumplen o no se cumplen. ¿Qué dicen ustedes? Los pronósticos, los presagios, ¿no?
de los Se anuncios, cumplen. ¿se cumplen o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí se cumplen. Entonces, muchos se preguntan, ¿se preocupará, se presentará o se cumplirá para ti, pero no para mí? ¿Cómo yo sé si se cumplen los presagios de los sacerdotes de Chavín? Tengo que ir, pues, al corazón de Chavín. Tengo que ir al Chavín de Huanta. Tengo que ir al Callejón de Conchucos. Tengo que acercarme al río Mosna, que es el río más cercano que el río Huachexa al templo de Chavín. Y tengo que ver con mis propios ojos al sacerdote. Tengo que saber qué impacto me causa ese señor para aprobar o desaprobar que el sacerdote es eficaz o no, ¿sí o no? Entonces, jóvenes, la gente va a venir, ¿no?, al templo de Chavín para comprobar si era cierto lo que tanto se hablaba del sacerdote de Chavín, que todo lo que anunciaba, que todo lo que presagiaba, que todo lo que pronosticaba se hacía realidad, ¿sí o no? Y eso lo vas a ver cuando ingrese al fondo del templo de Chavín. Y tú tienes una idea de cómo era el fondo, al interior del templo de Chavín. ¿Alguien les ha dicho eso? ¿Ah? Pues bien, los templos eran como en el arcaico superior, pero a diferencia del arcaico superior, acá se construye con piedra y barro. Son templos en forma de U, son templos con plazas hundidas, o sea, semisubterráneas, circulares o rectangulares. Templos con anfiteatros, hay algunas tribunas, etc. Pero sobre todo, algo que no había antes y que ahora sí se presenta con Chavín de Huántar, es la existencia de galerías subterráneas. Sí, debajo del suelo, ellos construían unos caminos que permitían entrar, pero que difícilmente permitían salir. ¿Cómo se llama eso cuando tú entras a una construcción donde hay bastantes galerías, pasadizos, caminos, pero son tantos que luego te pierdes y no sabes cómo salir? ¿Cómo se llama eso, se acuerdan? Laberinto. Laberinto, ¿sí o no? Entonces vamos a ver el laberinto de Chavín. A ver, ¿dónde estará el laberinto de Chavín? A ver si identifican. En la foto que está a los costados o la que está al medio. ¿Dónde estará el laberinto de Chavín? La que está en el medio. Muy bien, la que está en el medio, en la parte superior o inferior. La que está en la parte inferior. Ahí hay una galería. Una galería subterránea. Quiere decir que para tener acceso a esa galería has tenido que bajar por unas escalinatas y caminar. Cuando tú caminas, tus pasos dejan o no un estruendo. Sí, tus pasos suenan. Tu voz pareciera que tuviera eco, sí o no. No está iluminado, no hay iluminación. Por lo tanto, pareciera que estuviera construido para provocar la incertidumbre. Quiere salir y no puede salir porque esas galerías tienen forma de un laberinto, ¿sí o no? Pero al fondo, a la izquierda, vas a encontrar una litoescultura de 4 metros con 53 centímetros, donde representan a un dios con colmillos grandes, gruesos y puntiagudos y poderosos. ¿Cómo se llama esa litoescultura? De 4 metros con 53 centímetros, mucho más alto que tú, y que hasta hoy conserva su lugar original. Y ahí estaba representado el dios más importante de la cultura chaví, el dios jaguar. Pregunto, ¿dónde está representado en su lugar original el dios jaguar? En el No se altar. han visto. En el anzón monolítico. ¿Y por qué le llaman el anzón monolítico?
porque representa la punta de una lanza gigante. Imagínate, 4 metros con 53 centímetros. ¿Qué te parece eso? ¿Sí o no? Él une el mundo de aquí con el mundo de arriba y el mundo de abajo, porque estás, dicen los arqueólogos, justo en un nivel subterráneo. ¿De acuerdo? ¿Es la piedra o es la litoescultura? A ver, sí. ¿Alguna pregunta? No, profesor, disculpe si no, la separata todavía no la ha subido al equipo, al chat, digo. No, sí, ya se subió. Ya se subió. Al fin de la clase vamos a hacer la corrección o la elaboración de las preguntas. Vamos a absolver las preguntas al final de la clase. Ya, gracias, profesor. No se preocupe. A ver, pero sí lo están viendo a Lanzón ahorita, ¿verdad? ¿Se ve a Lanzón? Sí, profe. Ya. Entonces, sí, ¿alguna pregunta? A Lanzón también se le llama la gran imagen, ¿ah? Apunte, vayan apuntando, se le llama la gran imagen. Otra forma de llamar a Lanzón se le llama la huanca, con W, la huanca del mundo de abajo. Porque para los chavines habían 3 mundos. El mundo de abajo, donde está el Lanzón, el mundo de aquí y el mundo de arriba, donde están los dioses. Pero el mundo de abajo, ahí está ubicado el Lanzón, ¿no? El Lucupacha también se le llama el Lurimpacha. El mundo de aquí es el Caipacha, donde estamos los seres vivos, y el Hanampacha es el mundo de los dioses, el mundo del cielo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ellos ya tenían esa idea del mundo de arriba, del mundo de abajo, ¿no? Los hombres sacerdotes de la cultura chavín. No lo pueden ver, pero hay una mano que está hacia abajo y otra mano que está hacia arriba. Solamente quiero que entiendan la palabra arriba y abajo. También lo vemos en el Lanzón monolítico y lo vamos a ver también, jóvenes, en la litoescultura conocida con el nombre de la Estela de Raimondi, que nosotros ya lo hemos visto, a la Estela de Raimondi. ¿Sí o no? Por ejemplo, acá está la Estela de Raimondi. Representa el emblema de qué universidad? De la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y aquí están todos, escúchame, todos los dioses que hemos mencionado. Por ejemplo, aquí cuando estoy señalando los colmillos, estos colmillos representan los colmillos de qué animal? Estos colmillos representan jaguar, ¿sí o no? Acá hay bastantes colmillos, ¿sí o no? ¿Sí es cierto o no? Hay bastantes colmillos. A ver, aquí vemos las cabezas de las serpientes. ¿Se notan o no las cabezas de las serpientes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ve por acá o no en la parte superior las cabecitas de las serpientes? Sí, profesor. Sí. Ya. Y dígame, ¿dónde estará el cóndor acá? El cóndor está abajo. Miren las patas. Estas son las garras o no del cóndor. Acá abajo, en las patitas. Pero la estructura tiene forma humana. Tiene forma humana, ¿sí o no? Por eso se dice que es una de las estructuras o de las iconografías más complejas. Ahí está el dios de los báculos, el dios Huiracocha, representado en la estela de Raimondi. En conclusión, aquí está también el elemento que sirve para consumir sustancias alucinógenas. Lo que está agarrando son 2 varas, por eso le llama el dios de las varas. Pero estas varas no serían sino una planta, una planta que va a producir o que sale del cactus San Pedro. Estos son tallos del cactus San Pedro. ¿Y por qué es importante el cactus San Pedro? Porque los sacerdotes lo van a consumir para estar en un nuevo estado de éxtasis, un estado de concentración total y tener alucinaciones. Ustedes han escuchado hablar de la ayahuasca, ustedes han escuchado, de repente hay jóvenes de la selva que han escuchado hablar de la ayahuasca, ¿no?
que es una sustancia que hace que tu inconsciente salga a flote, aflore y te liberes de muchas enfermedades mentales, adicciones, como por ejemplo el consumo de drogas. Hasta hoy hay muchas personas de la selva que curan las adicciones a las drogas utilizando el ayahuasca. Evidentemente, la persona que consume esa sustancia, ¿cómo se va a sentir después de ese consumo? ¿Oprimido o liberado? ¿Qué dicen ustedes? Una vez que consuma la gente esas sustancias que le da el sacerdote, ¿cómo se va a sentir? Liberado. Liberado. Ya no va a angustiarse por el consumo de la droga. Ya no va a tener odios, porque va a perdonarse a sí mismo. Y si tú te perdonas a ti mismo, vas a tener perdón para con los demás. Tu vida va a ser más angustiante o más feliz. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a haber o no un estado de felicidad? Y cuando ese peregrino que asistió al templo de Chavín salga, ¿cómo va a salir? ¿Triste o contento? Habla, ¿cómo va a salir ese peregrino del templo de Chavín cuando el sacerdote le haya proporcionado ayahuasca para sus sesiones o sus rituales? ¿Va a salir o no contento? Claro, sale contento, feliz, hablando maravilla del templo de Chavín. Claro, pues si el sacerdote le ha dado ayahuasca para que se ponga alegre, para que se ponga tranquilo, para que se ponga contento, para que sea positivo, ¿sí o no? Más allá de lo que sabe hacer el sacerdote. Ya les dije, el sacerdote era un especialista en medicina. ¿Por qué? Porque si no te cura con cuy, ¿con qué te puede curar? ¿A ustedes qué les ha pasado? ¿Ah? Si no tenían cuy, ¿con qué te curaban? Cuando eras niño, cuando eras un recién nacido. Con ¿Ah? huevo. Con huevos, ¿sí o no? Y si no, te pueden curar, aunque tú no lo creas, hasta con orines. ¿Ustedes qué cosas saben? ¿Saben que los orines curan algunas enfermedades o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo he visto que hasta con periódico, profe. Hasta con periódico, bueno, en esa época no había periódico, pues no seas malo, ¿no? Pero sí había orines, sí había huevos, sí había cuyes, ¿no? Había hojas de coca, ¿no? Entonces, el hombre era un especialista, no solamente para medicina, sino astronomía. Tenía, por ejemplo, en el templo una piedra con 7 huecos circulares. ¿Por qué crees que tenían una piedra con 7 huecos circulares y a cada hueco le echaban agua? ¿Por qué crees que al hueco circular le echaban agua en esa piedra? Esa piedra que se llamaba Choque Chinchay, hasta ahora existe en el templo de Chavín de Huántar. Porque tú le pones agua a esos huecos circulares y va a captar o no el cielo. Y al captar el cielo, ellos tenían prácticamente una forma de medir, ¿no? Las Pléyades, o sea, las constelaciones, las estrellas que señalan el inicio de las estaciones, jóvenes. Solamente ellos lo tenían. Era como tener un ¿qué? Un famoso calendario, un calendario solamente con una piedra. De toda suerte que ellos a toda pregunta siempre le encontraban una respuesta, ¿no? Y a eso agrégale, pues, el ayahuasca, ya te puedes imaginar qué cosa hablaban los peregrinos del sacerdote Chavín. Hablaban cosas maravillosas, claro, porque estaban todavía con los efectos de ¿qué? Con los efectos del ayahuasca, pero eran eficaces, claro, a su manera eran eficaces, ¿de acuerdo? A ver, ahí tenemos también al Estela Raimondi, le dije, las cabezas clavas que eran los guardianes de los templos y representaban las cabezas de los sacerdotes, pero que según los arqueólogos, como Richard Burger, se representaba una metamorfosis. Por ejemplo, esta cabeza clava que ustedes ven ahí,
más parece una cabeza clava de un hombre o de un animal? ¿Qué dicen ustedes? Animal. Claro, por sus colmillos, pero también hay cabezas clavas que pueden representar un hombre. Al inicio era cabeza clava de un hombre y dicen que después se va a representar a la cabeza clava del animal. ¿Por qué? Porque el hombre, el sacerdote, al consumir ayahuasca, al asumir su posición de hombre poderoso, va a convertirse en un gran depredador. ¿Por qué creen ustedes que ellos tuvieron al felino como su principal dios? Porque es un gran ¿qué? Porque es un gran depredador, porque inspira qué sensación en las personas que lo ven, inspira miedo, terror, ¿sí o no? Igual, cuando tú consumes sustancias alucinógenas, cuando tú logras que tus rituales se hagan realidad, tú estás convirtiéndote en un hombre poderoso, porque tienes más creyentes, porque tienes más personas que te entregan ofrendas, porque tienes más poder religioso. ¿Dónde estaba el poder de la cultura chavín? ¿Estaba en sus fuerzas armadas, en su ejército o en su creencia religiosa? ¿Dónde estaba el poder de Chavín? ¿En la religión? ¿Dónde estaba la fuerza? Creencias religiosas. En las fuerzas religiosas, claro, en sus creencias religiosas, en su religión. Pero sobre todo porque los campesinos creían en los sacerdotes, creían en sus pronósticos, en sus presagios, en sus predicciones. Porque si no cumplen con lo que ellos dicen, o si no se cumple lo que ellos dicen, la fe va a ir reduciéndose. Y poco a poco el templo irá pues congregando menos feligreses. Y después ya nadie va a ir, pues, porque si no le cumple. Hay una litoescultura que se llama el obelisco Tello, que representa un caimán, hembra y macho. ¿De acuerdo? Un caimán, hembra y macho. Pero también, profesor, en la Estela Raimondi se vemos al dios Huiracocha, que está portando dos varas, en la derecha y en la izquierda. Y el lanzón monolítico, que tiene una mano levantada, una mano hacia arriba y una mano hacia abajo. Profesor, arriba, abajo, izquierda, derecha, hombre, mujer, ¿no? Eso no significa complementariedad, no significa dualidad. ¿Qué cosa es dualidad? Que buscas dos cosas opuestas, pero que a la vez sean complementarias. Por ejemplo, arriba, ¿con qué se opone? Con abajo, y eso está en el lanzón, una mano arriba, una mano abajo. Por ejemplo, en la Estela Raimondi, un ser antropomorfo que tiene en la mano izquierda una vara y en la mano derecha otra vara, sabiendo que la vara tiene símbolo de poder, ahí representa una divinidad poderosa. En el caso, por ejemplo, del obelisco Tello, representa un caimán hembra, un caimán macho. ¿Encontramos ahí o no dualidad? Dos ideas opuestas, pero complementarias. ¿Y qué se busca con esa dualidad, jóvenes alumnos? ¿Cuál es el objetivo de la dualidad? Cuando tú construyes un edificio hacia arriba, a ver, los que postulan ingeniería civil, contesten, ¿qué cosa debes hacer también? Una construcción ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, arriba, ¿se complementa o no con abajo? Para que haya ¿qué? Para que se conserve ¿qué? Para que permanezca ¿qué? Para que el edificio, por lo más alto que sea, permanezca en un estado de ¿qué? En un estado de ¿qué? De equilibrio. Justamente para eso se crearon a los dioses, para mantener el equilibrio en el cosmos, para mantener el equilibrio en el mundo andino. Para eso es que se estableció la religión, la creación de los dioses. Y Chavino está dando un ejemplo muy claro acerca de ello. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué cosa es el equilibrio? Cuando todo está normal. ¿Qué cosas pasa cuando se rompe el equilibrio? Cuando viene un terremoto, cuando viene el fenómeno del Niño. ¿Qué cosa puede pasar cuando viene el fenómeno del Niño? Dos cosas, sequía y lluvias torrenciales.
¿Ambas son buenas o ambas son malas? ¿Qué dicen ustedes? Ambas son malas, ¿sí o no? Ambas son malas. Entonces, ¿qué hace el sacerdote cuando se encuentra ante ese problema de sequía o lluvias torrenciales? ¿Qué hace el sacerdote? Lo que hace el sacerdote es simplemente hacer ofrendas, rendir ofrendas a los dioses, pero luego se da cuenta ante la gravedad de la situación que mejor sería ofrendar lo máximo. ¿Qué cosa es lo mejor que tiene el ser humano? La vida. ¿Y qué vida se debe ofrendar a los dioses? La vida de una mujer de 20 años o de una niña de 11 años. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles eran las preferidas para los sacrificios humanos en el antiguo Perú cuando se producían estas amenazas, estos desastres naturales, que era la posibilidad de que se rompa el equilibrio en el cosmos? Profesor, Sí. ¿no eran las niñas porque significaban pureza en esos tiempos? Sí, pero claro, eran las niñas de 11 años. En cambio, una señorita de 18 años ya no, ya. ¿Por qué no una señorita de 18? Porque ya tiene por lo menos hasta 2 hijos. Antes la maternidad era más temprana. Comenzaban muy temprano las adolescentes a procrear. Entonces, a los 11 todavía no hay esa posibilidad. Bueno, estoy hablando de casos generales, pueden haber casos particulares también, si se han producido, pero en general a los 11 o 10 todavía no hay esa posibilidad de procrear. Entonces la buscaban a esas personas, a esas niñas, para que sean sacrificadas en honor a los dioses y así puedan salvar a 100.000 o 200.000 habitantes, unas 10 o 20 niñas, ¿no? Hay que entender eso en el contexto en el cual estamos viviendo, 1200 años antes de Cristo, ¿de acuerdo? A ver, entonces ya saben por qué cayó Chavín, por qué colapsó la cultura Chavín. ¿Por qué colapsó Chavín? Por el fenómeno del Niño, que significó sequías o lluvias torrenciales. Por más sacrificios humanos, no se pudo mantener el equilibrio. Y ahí están viendo una cerámica de la cultura chavín, ¿no? En algunos casos representan productos vegetales, algunas frutas, y al centro representan al huaco ceremonial. Tiene un solo color, tiene forma globular, asa estribo. Cuando tiene un solo tubo hacia arriba, se llama asa estribo. Cuando tenga 2 tubos unidos por una asa curva, se va a llamar asa puente. ¿Cómo se llama este tipo de asa? ¿Asa puente o asa estribo o gollete? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama este tipo de asa, jóvenes? ¿Asa puente o asa gollete estribo? Gollete estribo, ¿de acuerdo? Tiene altos y bajos relieves, representa un felino con sus colmillos estilizados, ¿no? Cerámica incisa con altos y bajos relieves, ¿no? Tiene forma globular y base plana. Esta cerámica de Chavín se ha difundido en costa, sierra y selva. Por lo tanto, Chavín pertenece a un horizonte porque tiene una difusión multirregional, panandina, ¿de acuerdo? En cambio, en los intermedios, la difusión de la cerámica es solamente de una sola región, una cerámica regional o local. En los intermedios hay variedad de estilos, no hay un estilo dominante. En cambio, en los horizontes sí hay un estilo dominante, el estilo de la cerámica de la cultura chavín. No se olviden entonces de esta gran cultura, la cultura chavín, porque fue una cultura espectacular, una cultura que hizo que mucha gente de diferentes lugares del Perú asistiera, ¿no?, al templo de Chavín para conocer al sacerdote y beneficiarse con sus predicciones. Eso dio lugar a que haya metalurgia, a que haya orfebrería, collares para el sacerdote. Eso dio lugar a que haya litoescultura,
como el Lanzón Monolítico, como el Obelisco Tello, como la Estela Raimondi, como la Estela de Yauya, que representan a los peces o figuras itiomorfas, ¿no? Las cabezas clavas, que representaban las cabezas de los sacerdotes en tránsito a convertirse felinos por el consumo de ayahuasca. Imagínense la arquitectura de Chavín, la litoescultura de Chavín, la cerámica de Chavín, la orfebrería. Todo eso nos hace ver que es una cultura espectacular. Pero como ustedes comprenderán, todo tiene su final y los sacerdotes podrán resolver diversos problemas, pero habrá un problema en que no podrán resolver. El fenómeno del niño, ¿sí o no? Ah, me olvidaba, también fueron ingenieros hidráulicos, porque lograron la difusión del cultivo de la planta número 1 del Perú, el maíz. El maíz se difundió en costa, sierra y selva, al igual que el cultivo, al igual que la crianza de la llama. Y gracias al maíz podemos tomar la chicha de jora y, por supuesto, la cancha y la sopa de mote pelado, más conocido como patasca, ¿sí o no? El maíz tiene muchas aplicaciones y la sopa que consume el presidente Castillo, que es también de Cajamarca y que abunda mucho en Cajamarca, la sopa de chochoca. ¿Todos ustedes han probado ya la sopa de chochoca o todavía no? ¿Ah? ¿Ya probaron la sopa de chochoca? Derivado del maíz, es la harina del maíz. Y la otra sopa, derivado del maíz, es la sopa de patasca, la sopa de mote pelado. La cultura Paracas se va a desarrollar en la región de Ica, en la costa sur. Una cultura también descubierta por ¿qué personaje? ¿Por qué personaje? Por Julio César Tello, claro que sí. Él descubrió la cultura Paracas y la llamó la cultura matriz de la costa. Todas esas ideas ya han sido superadas. Lo que se mantiene de Tello es que nuestra cultura fue creada por nosotros mismos, ¿no? Por el esfuerzo del hombre que supo mantener el cultivo de las plantas y la domesticación de animales de generación en generación. Seguimos teniendo el maíz, el algodón, la quinoa, el ají, el pacae, la kiwicha, la hamaca, la coca, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos teniendo la llama, la alpaca como animales domesticados, la vicuña y el guanaco como animales silvestres, ¿sí o no? Según Tello, Paracas, que se desarrolló en la costa sur, en la región de Ica, tiene dos fases por la forma de enterrar a sus muertos. La fase de Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas se da en una tumba subterránea de 8 metros de profundidad, que tiene la forma de una copa invertida o del útero materno, ¿no? Ahí se colocan los fardos funerarios que contienen a las momias. Las momias son los restos humanos a las cuales se les ha sacado el agua y las vísceras. Se le coloca sales, se le cose, se le cubre con sus ropas y, por supuesto, a eso se le va a rendir adoración periódicamente, ¿no? Se le llama momia, en quechua se denomina malqui, en quechua se denomina malqui, ¿de acuerdo? Estamos hablando entonces de Paracas Cavernas. ¿Ellos rendían culto a los muertos? Sí, porque esas momias las paseaban, ¿no? Periódicamente. Y esto no solamente Paracas, hasta los incas han practicado este tipo de creencia del culto a los muertos. En Paracas Necrópolis, las tumbas son rectangulares y más superficiales. Se han descubierto 50 momias, pero con un rico, con una gran cantidad de mantos o de textilería. Una textilería que ha causado, pues, admiración en el mundo entero. Por eso Paracas Necrópolis, ¿qué cosa va a tener? La mejor textilería del Perú antiguo. Sin lugar a dudas, está aquí en Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas con su capital Tajahuana, Paracas Necrópolis con su capital Topara. Tajahuana, capital de Paracas Cavernas, Topara, capital de Paracas Necrópolis.
ambos descubiertos por el mismo personaje, Julio César Tello. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas fases? ¿Cuáles son las diferencias entre ambas fases? En cuanto a la cerámica, Paracas Cavernas tiene una cerámica polícroma, incisa y pintura fugitiva, o también llamado post-cocción, ¿de acuerdo? ¿Qué significa pintura post-cocción? Que tú colocas la pintura después que la vasija sale del horno, ¿no? Entonces esa pintura, yo te pregunto, ¿recibe el calor del horno o ya no recibe el calor del horno? A ver, una respuesta de los cachimbos. Si tú utilizas la pintura post-cocción, que consiste en pintar a la vasija después que sale del horno, ¿esa pintura recibe el calor del horno o ya no recibe el calor del horno? Ya no. Ya no recibe el calor del horno y se va a ir despintando poco a poco. Por eso se llama pintura fugitiva a la pintura post-cocción que le corresponde a Paracas Cavernas, ¿no? Ahí hay varios colores, será polícroma, ¿de acuerdo? Será polícroma. En cambio, Paracas Necrópolis es un solo color, es un color crema y la pintura es precocción, quiere decir que tú le colocas la pintura antes que la vasija entre al horno. ¿Eso qué significa, jóvenes? Eso significa que, ¿qué cosa va a suceder? ¿Esa pintura recibe el calor del horno o no? La pintura de Paracas Necrópolis, que es pintura precocción, porque se coloca la pintura antes que ingrese al horno. ¿Esa pintura va a recibir el calor del horno o ya no va a recibir el calor del horno? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¡Vamos! Recibe. Sí recibe. Y esa pintura va a durar por los siglos de los siglos, ¿sí o no? Esa pintura va a durar. A ver, ahora, digamos las semejanzas, la parte de arriba. Todas tienen asa puente. ¿Qué cosa es asa puente? Dos picos unidos por una asa curva. El asa curva está en las dos vasijas, ¿sí o no? Eso se llama asa puente. Segundo, todos tienen forma acalabazada o forma esférica, ¿no? Entonces todos tienen esa forma. Es otra semejanza, tanto en Paracas Necrópolis como en Paracas Cavernas. ¿Qué cosa estamos viendo en este momento? Las famosas trepanaciones o deformaciones craneanas. ¿Qué son estas? Deformaciones. Claro. Deformaciones. Deformaciones. ¿Quién fue el primer hombre en hacerse las deformaciones craneanas? Unidad 2. A ver si te acuerdas, a ver si tienes memoria. Lauricocha. Muy bien, el hombre de la Lauricocha, claro que sí. En esta aula hay personas que huelen a cachimbos, ¿ah? Hay personas que huelen a cachimbo ya, ¿no? Así, muy bien. Claro que sí, jóvenes, ¿cómo que no? Sí. Entonces, acá tenemos ya no la primera deformación, porque fue la Lauricocha, acá tenemos una deformación en la que la gran diferencia es que estas deformaciones craneanas practicadas a temprana edad con sogas y tablillas, como vemos en la parte inferior lateral, es que se hacía para distinguir las clases sociales, cosa que en Paracas era por una cuestión estética, para verse mejor nada más. Perdón, en Lauricocha era para verse mejor. ¿Por qué? Porque en el periodo lítico no habían clases sociales, era una sociedad simple, sin clases. En cambio acá ya vemos sacerdotes, ya surgen los primeros militares, y ya por supuesto están los campesinos o pueblos, ¿no? Que son las clases bajas, que son las clases populares. Entonces acá sí son la nobleza los que se deforman el cráneo. Y ojo, se cortan el pelo. Acá lo ve, por ejemplo, aparece Cachimbo. Este noble parece Cachimbo porque casi no tiene cabellera. Y que claro, la clase alta tenía el cabello muy corto, ¿no? Y sin embargo se deformaban el cráneo. Entonces, imagínate, pues parecían seres extraños, ¿no? Parecían seres extraterrestres con ese tipo de cabeza, sacado de las películas. Pero por primera vez lo estamos mirando cómo eran los nobles de esa época. Fíjense la ropa, esos tejidos primorosos, esos tejidos muy bien teñidos, esa ropa abrigadora,
¿no? ¿Cuántos varones no desearían tener esa ropa el día de hoy? Pero para épocas de invierno, pues ahora no, al contrario, te da ganas de usar la menor cantidad de ropa, pero en esa época, pues había pues necesidad de vestirse con ese grosor de ropa. Y acá tenemos las famosas, las espectaculares trepanaciones G. Craneanas, ¿sí o no? Bueno, le decía que ya la guerra era una práctica que iba dándose poco a poco, ¿no? Y que supone el ataque con objetos contundentes sobre la cabeza, sobre todo. Imagínate la macana que trajeron los molinésicos, eran estrellas de piedra que con unos maderos te caían sobre la cabeza y te rompían el cráneo. Lo más seguro es que te rompían el cráneo. Frente a eso, ¿qué alternativa hay? La única alternativa es que venga el cirujano, el Hampi Kamayok, y te haga con un cuchillo de piedra llamado de piedra obsidiana, que lo van a utilizar como bisturí, ¿no? Te van a hacer cortes, 4 cortes en la parte afectada para sacar la placa de hueso que está pues rota, ¿no? Está con astillas, y te lo reemplazan con una placa de oro. Si eres de la nobleza y si eres del pueblo, te van a dar te van a poner un mate de calabaza encima, ¿ya? Pero hay que presione bien, ¿eh? La técnica de la presión nuevamente se va a hacer presente. Las dimensiones de la placa de oro o el mate de calabaza van a ser exactamente iguales pues a la del agujero hecho por el cirujano, ¿no? Y después te va a cubrir con el cuero cabelludo. Por supuesto, te tiene que coser con aguja de hueso el cuero cabelludo, con hilo quirúrgico también, extraído de los intestinos de los animales. Todo está fríamente calculado, jóvenes. Todo está fríamente calculado. ¿Cómo sabemos que ese paciente ha sobrevivido la operación, la trepanación craneana? ¿Cómo sabemos que ese paciente ha sobrevivido esta trepanación craneana? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Qué cosa tiene que crecer en Se los encuentran bordes? restos donde había crecido el tejido, creo. Claro, tiene que volver a tejer el tejido óseo, ¿sí o no? En los bordes del agujero hecho por el cirujano. Si debajo de la placa de oro vuelve a crecer un filamento óseo, eso quiere decir que se ha regenerado el hueso. ¿Y por qué se ha regenerado el hueso? ¿Porque el paciente está muerto o ha estado con vida? Ha estado con vida. Porque el paciente ha estado con vida. ¿Por qué? Por eso se ha regenerado el tejido óseo y en los bordes del agujero hecho por el cirujano se nota como que vuelve a crecer el hueso, pero con un filamento muy delgado. En el primer cráneo que está al extremo, ¿se puede ver o no una regeneración del tejido óseo? Digan sí o digan no. Se puede ver en el cráneo, en el primer cráneo, la foto donde está solo un cráneo, ¿se puede ver o no la regeneración del tejido óseo? O sea, aunque sea con un filamento delgado. ¿Sí o no? Vamos. Sí. Sí. Es un filamento muy delgado. A eso se le llama callo óseo. ¿Y qué significa? ¿La prueba del fracaso o la prueba del éxito en la trepanación craneana? Del éxito. La prueba del éxito, claro que sí. Estos médicos, estos cirujanos han sido buenos, ¿ah? Estos cirujanos la hicieron, ¿ah? ¿No? Porque en este caso fueron bien operados estos señores, ¿no? Estas son las trepanaciones craneanas que continuaron en la historia del Perú. A esto de acá se le llama el proceso de momificación, lo que significaba que ellos rendían culto a los muertos, pero los muertos necesitan tener un cuerpo bien conservado, un cuerpo que no se descomponga, y para que no se descompongan, ellos elaboraban la momificación. Es un proceso al cuerpo del difunto, le sacaban las vísceras, los intestinos, de la cabeza le sacaban los sesos, ¿no? Le sacaban los ojos, y quedaba hueso y pellejo, le sacabas el agua también, y le colocabas sal, y luego lo cocías y quedabas ahí,
en la posición fetal. A ver, ahí vean, ahí pueden ver ustedes al rostro de una momia, de un malki. Momia en quechua significa malki, que lo vemos agarrándose el rostro. Pregunto, ¿está con pena de morir? ¿Siente pena de dejar esta vida para pasar a otra vida? ¿O es por otra cosa? ¿Por qué las manos está agarrado a la cabeza? ¿Está muy triste y está llorando por haber dejado esta vida? ¿O es por otra cosa? A ver, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? O sea, está triste por morir. Esa es la hipótesis de ustedes, ¿seguro? No. Entonces, ¿por qué está así? Porque le han puesto en esa posición. Esa es la posición fetal. Y las manos, por eso están apoyándose en la cara. No es porque esté triste, porque en un salón me dijeron, no, profesor, está llorando seguramente por haber muerto. No, ¿cómo vas a llorar por muerto? Simplemente te tocó ir a una nueva vida. En esa época, morir era una esperanza. ¿Por qué morir era una esperanza? Porque al morir vas a pasar a una nueva vida, ¿sí o no? En la que vas a tener los mismos privilegios que tenías en esta vida. O sea, tu ropa, tus instrumentos, tus armas, etc. Entonces no se olviden que se llama el proceso de la momificación. Y ahí tenemos lo más bello de la cultura Paracas. Jóvenes, ¿qué cosa es lo más bello de la cultura Paracas? Habla. Sus textiles. Los textiles desarrollados en Paracas Necrópolis. No te vayas a olvidar y pensar que es Paracas Cavernas, ¿ah? Pero pues, si es Paracas de todas maneras, no. Tienes que identificar en dónde están los mantos más excelsos de la cultura Paracas y en general de todo el Perú antiguo. ¿Qué respuesta tienes que dar? Pues en Paracas Necrópolis. En primera instancia usaron el telar. Los mantos Paracas se hicieron con telares que hasta ahora existen. Se hicieron con hilos de lana, de animales y algodón. Utilizaron hasta cabellos humanos. Utilizaron hilos de oro, ¿sí o no? Utilizaron tintes naturales y una técnica para hacer las figuras. Por ejemplo, esta divinidad que ustedes ven acá, a la que le llaman el dios oculado, ¿está pintado o está bordado? Esta imagen que tienen ustedes a la derecha, que se llama el dios oculado de Paracas, una divinidad, una de las divinidades de la cultura Paracas, ¿está pintado o está bordado? ¿Qué dicen ustedes? Bordado. Está bordado, todo está bordado, ¿no? Y eso le da una connotación especial, puesto que lo bordado siempre es superior a lo pintado, en torno a la complejidad del tejido, al esfuerzo, a las horas dedicadas para su confección, etc. Y los colores, todo gira alrededor del color rojo, ¿sí o no? Pues puede ser un rojo tenue, puede ser un rojo promedio, un rojo oscuro, pero todo gira alrededor del color rojo. Pregunto, ¿eso qué significa? Que tuvieron un tinte muy especial. Jóvenes, ¿cómo se llama ese tinte que ellos utilizaron para impregnar de varias tonalidades de rojo a los mantos de Paracas? Cochinilla. La cochinilla, que hasta ahora se utiliza en la industria textil, ¿no? Y en diversas industrias, ¿no? En todo orden de cosas se utiliza la cochinilla. Muy bien, entonces eso hace que sean los mantos más deseados. Antes nuestros presidentes de la República, cuando querían quedar bien con alguna autoridad extranjera, regalaban manto de Paracas. Sí, claro, como no les cuesta a ellos buscar, porque el arqueólogo es el que se mata buscando, y como ellos daban trabajo a los arqueólogos en los museos, regalaban, por ejemplo, un presidente peruano regaló al rey Alfonso XIII de España, por el día de su cumpleaños, un manto de la cultura Paracas. Me corrijo, 4 mantos de la cultura Paracas fueron trasladados a España en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. En el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Felizmente que de esos 4
mantos, hay 2 que ya se han recuperado, gracias al gran historiador peruano Jorge Basadre, ¿no? Entonces, que nadie se le ocurra, pues, regalar mantos, porque no le pertenecen al presidente, le pertenecen a la nación, le pertenecen al Estado peruano, a todos nosotros, y eso no se puede vender. Pero en el mercado negro está 20 millones de dólares. Un manto de esa naturaleza está 20, 25 millones de dólares. Porque no hay, pues, porque lo que está muy caro lo que no existe, ¿no? Debieron haber hecho miles de mantos, pero ahora quedan solamente algunos mantos, ¿no? Quedan 10, máximo 15, de miles de mantos de la cultura Paracas que existió. A ver, jóvenes, ingresamos a una nueva etapa, conocido con el nombre de intermedio temprano. ¿Por qué se caracteriza al intermedio temprano? Porque ahora va a haber un estilo fundamental, dominante, o hay varios estilos. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, en el intermedio temprano, ¿hay un estilo que se va a imponer en todo el Perú o hay varios estilos en diversas regiones? ¿Qué dicen ustedes? Vamos, no se queden callados. Ahora hay varios estilos, claro que sí, hay varios estilos, ¿sí o no? Ahora la expansión de la cerámica, ¿cómo va a ser? ¿Regional o multiregional? Si al intermedio temprano también se le llama los primeros desarrollos regionales, ¿cómo va a ser la expansión de la cerámica? ¿Regional o multiregional? Multiregional. Claro, multiregional. A ver. La expansión es multiregional en los horizontes, pero en el intermedio son expansión regional. Por ejemplo, la cultura nazca se va a expandir solamente en la costa sur y la cultura mochica, contemporánea a Nazca, se va a expandir en la costa norte. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo? ¿Varias regiones o una sola región? Una sola región, ¿no? Ni siquiera es toda la costa. Una parte de la costa para Mochica, otra parte de la costa para Nazca. Entonces, repito, ¿cómo va a ser la expansión de la cerámica en esta etapa? ¿Regional o multiregional? ¿Cómo va a ser la expansión de la cerámica? Va a ser regional, ¿de acuerdo? Todo comienza de aquí, en Ica, en la región de Ica, en la zona de Cahuachi, la capital de la cultura nazca, ¿no? Que como todos ustedes lo saben, tiene una estructura piramidal. Ya Caral tenía esa estructura piramidal, ¿no? Y luego lo van a repetir las diferentes culturas hasta llegar a Nazca. ¿Qué cosa es Nazca? Es un estado teocrático y militarista. Surge el ejército, surgen los militares, cosa que no había existido con claridad en el horizonte temprano. Acá en el intermedio temprano sí surgen los militares. Ellos van a gobernar, van a tener el control político, ¿no? También de los territorios. Y ahí vemos justamente una iconografía, una imagen de los nazcas, donde hay un guerrero que está en, ¿qué cosa colgando de su cintura? Algo que ustedes ven a la derecha, en 2 fotografías. Las cabezas, ¿cómo se llamarían? Las cabezas clavas o trofeo. ¿Cómo llamarían a esas cabezas, jóvenes? ¿Cabezas clavas o trofeo? Trofeo. Trofeo. ¿Qué significa las cabezas trofeo? El símbolo de la cobardía o de la valentía y el valor. ¿Qué dicen ustedes? De la valentía era para dar miedo a sus rivales. Claro, pues, a más cabezas, más poder. A menos cabezas, más debilidad. Un hombre que no tenga cabezas, ¿qué significará? ¿Un valiente o un cobarde? Un cobarde, un bueno para nada. Y en el plano sexual, ¿qué significará un hombre sin cabezas? ¿Cómo? En el plano sexual, ¿qué significaría un hombre sin cabezas en la cultura nazca?
en el plano sexual. Eso lo comenta el historiador Pablo Macera en su libro Historia del Perú en Editorial Bruño. Así que yo no estoy hablando cosas lejanas o que no tengan sentido. Lo comenta el historiador peruano ya fallecido, Pablo Macera, en su libro Historia del Perú y del Mundo de Editorial Bruno y de Editorial Bruño, ¿ya? Dice él que inclusive tiene connotaciones sexuales la falta de cabezas clava, perdón, de cabezas trofeo, porque un hombre con muchas cabezas es un hombre poderoso, poderoso militar y sexualmente hablando. Y ahora pásenlo al lado opuesto. Un hombre que no tenga cabezas será un hombre débil, tanto en el plano militar como en el plano sexual. ¿Qué significa hombre débil en el plano sexual? ¿Qué es un hombre impotente? Precoz. No, es impotente, ¿no? ¿Qué significa impotente? Que quiere, pero no puede, ¿cierto? Quiere, pero no puede. Además, las mujeres no lo quieren. ¿Por qué las mujeres no quieren a un hombre sin cabezas trofeo? Porque es cobarde, porque es miedoso. A las mujeres, ¿qué clase de hombres les gusta? Hombres, pues, bastante fuertes, ¿sí o no? Con cabeza. Hombres, no, aparte de eso, pues, hombres agresivos, ¿no? ¿No? Yo he visto, pues, que hay hombres que son un poco matoncitos ahí y tienen éxito, ¿no? Las chicas se le acercan a los hombres que son así un poco prendiditos, ¿no? Así un poco exaltados, ¿no? Les gusta ese tipo de hombres a muchas mujeres. Bueno, es el gusto, ¿no? De ellas. Jóvenes, ¿cómo se llama entonces esa forma de gobierno que va a aparecer en la cultura nazca y también en la cultura mochica? La teocracia militar. Aparecen los militares, ¿sí o no? Sí, profe. A ver, también tenemos lo siguiente. ¿En la costa llueve o no llueve? En Lima llueve todas las semanas, ¿qué dicen ustedes? ¿En Lima llueve todas las semanas? No. No. En Ica tampoco. En Ica tampoco. El río Grande, que lleva agua a la cultura nazca, tiene agua algunos meses, pero otros meses no hay agua. O sea, la mitad del año tiene agua, la mitad del año no tiene agua. Entonces, ¿qué cosa tendrá que hacer los hombres de la cultura nazca para tener agua todo el año y así poder cultivar en pleno zona seca, desértica, el maíz? ¿Por qué al hombre le gusta el maíz? Porque del maíz sale la rica sopa de mote, la patasca, la chochoca, y para tomar no solamente la chicha de jora, sino también la chicha. Complétamelo para el calor. ¿Qué se necesita ahora? Fresco. Un buen vaso gigantesco de chicha. ¿De Cora? No, ya no, pues ya dije, ya mencioné chicha de jora. Dime ahora otra chicha que te gusta mucho. La chicha morada. ¿Por qué, profesor? Porque ya se ha descubierto en Nazca maíz morado también. Entonces, para tener todas esas cosas que te gustan, tienes que practicar la agricultura. Una agricultura con canales de irrigación, que no depende del agua de las lluvias. ¿Cómo se llama esa agricultura que tuvo Chaví, que tuvo Paraca, que tuvo Nazca, que tuvo Mochica, todas las culturas del Perú? ¿Agricultura intensiva o agricultura de secano? ¿Qué agricultura tuvieron nuestros antepasados? ¿La agricultura intensiva o agricultura de secano? A ver, acuérdate de geografía. Cuando hablaba de geografía económica, no sé. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llama la agricultura de nuestros antepasados? ¿De secano o intensiva? La agricultura intensiva es aquella que necesita de infraestructura hidráulica,
de canales de irrigación. La agricultura de secano es aquella que depende del agua y las lluvias, nada más. Por lo tanto, ¿cuál fue la agricultura que tuvo Nazca? ¡Habla! Intensiva. Intensiva. Fíjense la parte inferior. Hay, no sé si pueden ver ustedes, un pozo que tiene estructura de espiral y donde hay bastantes personas. No sé, a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 personas. Están alrededor de un pozo circular. ¿Lo ven o no? Ese pozo ha sido hecho por los ingenieros hidráulicos de Nazca para acceder a la napa freática. Profe, ¿qué cosa es la napa freática? Es el agua subterránea, pues, que corre debajo del suelo. Es el agua que se pierde, ¿sí o no? Es el agua que abunda cuando el nivel de las aguas de los ríos superficiales aumenta, abunda también esa agua subterránea. ¿Qué hicieron los nazquenses admirablemente? Captaron el agua que viene de la napa freática y la derivaron con canales subterráneos a unos lugares llamados represas, de tal suerte que ellos guardaron el agua. Así ya no llueva, así ya se haya seco totalmente las aguas o el caudal del Río Grande, ellos siguen sacando agua de las represas. ¿Es o no es maravilloso lo que hicieron los ingenieros hidráulicos de la cultura Nazca? ¿Cómo se le llama a esos canales? Canales subterráneos. Se le llama galerías filtrantes o acueductos subterráneos. Acuérdense esos tres nombres, ¿ah? Canales subterráneos, galerías filtrantes o, ¿qué dije? Acueductos subterráneos. Esto lo hacen solamente los ingenieros. Y jóvenes, ¿esos canales no se ensucian? Sí se ensucian. Por lo tanto, hay un ojo de canal. Lo que estamos viendo ahí donde están esas 15 personas paradas es en la parte alta el ojo de un canal. ¿Para qué sirve el ojo? Para que por ahí entres y limpies el canal. Profesor, ¿y qué cosa hago? Por ahí entras y puedes, como hay varios ojos, puedes salir por otro ojo, ¿no? Totalmente mojado, pero ya limpiaste al canal. Entonces son canales subterráneos propios pues de una civilización como la de la cultura nazca, que tuvo la mejor cerámica pictórica. Jóvenes, a un costado ven ustedes a un huaco de la cultura nazca. Esa vasija, esa cerámica, esa alfarería nos muestra una escultura, perdón, una cerámica que tiene varios colores. ¿Cómo se llama la cerámica cuando tiene varios colores? Polícroma. ¿Cómo se llama la cerámica cuando tiene colores muy bien pintados? Pictórico. ¿Cómo se llama la técnica para tener colores muy bien impregnados a la superficie de la arcilla y que no saldrán? Así pasa el tiempo y durarán con nitidez por los siglos de los siglos. Vamos, ¿cómo se llama esa técnica por la cual la pintura está más adherida a la pared de la vasija? Pintura, precocción, muy bien, pintura, precocción. Es la pintura leal y la postcocción es la pintura fugitiva. ¿Te acuerdas? Es como si estuviéramos recordando las técnicas de Paracas Necrópolis, pero no, estamos en Nazca, ¿no? Por eso se dice que Nazca es hija de, ahora sí, gimnasia mental, Nazca, hija de, comienza con P, Nazca, hija de, complétalo. Muy bien, Paracas, claro que sí, pero ojo, no Paracas Caverna, sino Paracas Necrópolis, que es la etapa que más se va acercando al intermedio temprano, ¿de acuerdo? O también llamado Topará, ¿no? A Paracas Necrópolis se llama Topará por la capital que ellos tenían. Entonces ahí vemos también cabezas trofeo, ahí vemos el dios se llamaba el dios Con o felino volador, que está también sosteniendo cabezas trofeo, indicando que es una cultura militarista. ¿Qué tipo de asa tenían los huacos de la cultura nazca? A ver, dos picos unidos por una asa curva. Dos picos unidos por una asa curva. ¿Cómo se llama esa asa?
Pasapuente. Muy bien, azapuente. Y la forma puede ser globular, ¿sí o no? Globular. Cuando la cerámica cubre con figuras, colores, imágenes, toda la superficie de la vasija, se dice que tiene un horror al vacío. Repito, cuando la superficie está llena de figuras, se llama horror al vacío. Eso se llama decoración barroca, decoración exuberante, abundante. ¿De acuerdo? Y en la parte superior vemos a una mujer sensacional, una mujer espectacular, una dama en todo el sentido de la palabra. Un homenaje, pues, a esta señorita. Ayer hemos estado el Día Internacional de la Mujer. Un saludo también a todas las señoritas de CEPREVI que me están escuchando, al personal administrativo también que está presente. Muchos saludos. Y queremos dar un saludo también a la señora María Reich Newman. ¿Por qué? Nacida en Alemania, una ciudadana alemana que vino al Perú y se quedó y que obtuvo la nacionalidad peruana, y el premio más grande que se le puede dar a un ciudadano peruano es la condecoración de la Orden del Sol. ¿Por qué se le dio estas condecoraciones a la señorita María Reich? Porque desde que llegó se identificó con las líneas de Nazca, ¿no? Ella consideró, al igual que su profesor, el señor Paul Kosok, que eran un calendario astronómico, ¿no? Paul Kosok dijo que era un gran zodiaco andino, donde había constelaciones, agrupamiento de estrellas que señalaban las estaciones del año y que te orientaban en el paso del tiempo. Pero María Reich sostuvo que ese zodiaco, ese calendario astronómico estaba orientado a medir al tiempo en función a la agricultura. O sea, su función estaba en relación a la agricultura. Para cultivar la tierra se necesita el conocimiento de las estaciones. Y esas figuras, ¿no?, nos señalaban la posición del sol, ¿no?, y nos indicaba justamente qué estación se iba a iniciar. La señora María Reich tuvo 40 años, ¿no?, dedicadas a la línea de Nazca, viviendo en forma muy, pero muy austera, con muchas necesidades, y al igual que la señora Ruth Shady, ¿no?, se esfuerzan, en el caso de la señora Shady todavía vive felizmente, en velar por la ciudad religiosa de Caral. La señorita María Reich se esforzó por proteger ella sola, ¿no?, las líneas de Nazca, porque a veces somos nosotros, los mismos hombres, los depredadores de la línea de Nazca, que con camiones, automóviles, por evadir el peaje, muchos suelen cruzar y pasar por esas líneas y la van deteriorando con el paso del tiempo, ¿no? Un homenaje eterno, pues, a María Reich. El descubridor de esto fue Toribio Mejía Sexpe, quien dijo que eran unos caminos sagrados. Y posteriormente, con el paso del tiempo, otros arqueólogos como Johann Reinhardt ha sostenido que es un culto a la fertilidad y al agua. Estas son las interpretaciones más recientes, que es un culto a la fertilidad y al agua. María Reich sostuvo que era un calendario con aplicaciones para la práctica de la agricultura, ¿no? Esa es una tesis ya más antigua. Entonces, por ejemplo, dice Johann Reinhardt, ahí estamos viendo al mono. Ese mono que tú estás observando, ¿por qué representa un culto al agua y la fertilidad? Porque el mono es de la región selvática y en la selva escasea o abunda el agua. Ustedes díganlo, ¿en la selva escasea o abunda el agua? ¡Vamos! Abunda. Claro, entonces esto tiene relación con el agua. Tú le pones esto en el suelo para que lo vea el hombre o el dios Con que está en el cielo. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes lo ponen en el suelo para que lo vea el hombre o el dios Con que está en el cielo. El Dios. Claro, y lo deben poner en forma grande, ¿sí o no? Para que el dios Con lo vea. La araña también está o no en las pampas de Socos y de Palpa para que lo vea el dios Con. Claro, está sobredimensionada. ¿Y por qué la araña también representaría el culto al agua? Porque la araña
tiene algo en común con la mujer. A ver, los varones, las mujeres sobre todo se van a dar cuenta en qué se parece la araña a la mujer. En que las dos, dígalo, diga la verdad, las dos tejen. ¿Han escuchado? ¿Las mujeres saben tejer, sí o no? Sí. Las mujeres andinas saben tejer. Las mujeres de la costa o contemporánea ya no tanto. Y ahora, las arañas, ¿qué significan para el campesino? Abundancia de lluvia, presagio de lluvia. Conclusión, las mujeres que son por naturaleza fértiles tienen relación con las arañas que representan la lluvia. Nuevamente encontramos culto a la fertilidad, a la abundancia y culto al agua. ¿De acuerdo? Entonces, ahí escuchamos, ahí leemos la palabra puquios. La palabra puquio viene a ser como un manantial que aflora de lo profundo del agua, ¿no? Nuestros antepasados nazcas, ¿qué cosa hicieron? Ellos fueron a la fuente de origen, a la napa freática donde aflora el agua luego en los puquios, y captaron el agua por canales subterráneos para llevarlo a represas. ¿Eran o no eran ingenieros hidráulicos? Por supuesto que sí. En Moche también hubo un estado teocrático, varios estados teocráticos militaristas. Ustedes ven ahí la Huaca del Sol y la Luna, son dos pirámides grandes. La Huaca del Sol medía hasta 50 metros de altura, con escaleras y sobre todo construyeron con rampas, con planos inclinados. Y fíjense ustedes la zona que cultivaron, la zona, el verdor que ellos tuvieron. Eso es obra del hombre, ¿sí o no? Eso es obra del hombre. Entonces ellos tuvieron agricultura, claro que sí. Ellos tuvieron agricultura, tuvieron pesca. Los hombres de la cultura mochica pescaron con los famosos caballitos de totora, claro que sí. Y tuvieron ingeniería hidráulica. Claro, no tuvieron ingeniería hidráulica con canales subterráneos, pero con canales largos como el canal La Cumbre de 100 kilómetros aproximadamente de longitud. Fíjense la longitud, 100 kilómetros. El canal La Cumbre, ¿no? La represa de Ascope, ¿no? Entonces, el acueducto de Ascope y la represa de San José son expresiones de la ingeniería hidráulica de la cultura mochica. Y todo esto gracias pues a una técnica o gracias sobre todo a un estado teocrático militarista, donde hay ejército ya, hay militares y sobre todo hay un gobernante, el Siaquich, la máxima autoridad en varios valles. En un solo valle gobernaba el Alaec, pero en varios valles que tiene mayor poder gobernaba el Siaquich, que tiene una corona semilunar. No sé si ustedes pueden ver esa corona semilunar y el cetro que está portando. ¿Cómo se llamaría a ese señor que está ustedes mostrando, que están ustedes viendo con su corona semilunar sobre la cabeza? Al famoso señor de qué, vamos, al famoso señor de Zipán, que fue descubierto en la Huaca Rajada, en el valle de Lambayeque, ¿no? Eso está en Lambayeque, en la Huaca Rajada. El año 1987 fue descubierto por el arqueólogo peruano Walter Alba. Su importancia radica en que fue la primera vez que se descubrió la tumba de un jefe de Estado del Perú antiguo. La primera vez que se descubre la tumba de un jefe de Estado del Perú antiguo. Ese es el valor que tiene el señor de Zipán, descubierto por Walter Alba en la Huaca Rajada. Las mujeres también mandan, Se ha descubierto en la Huaca de Cao, en el Valle Chicama, en lo que es la región La Libertad, a la señora de Cao, descubierto por el arqueólogo Régulo Franco. Un descubrimiento sensacional.
Esta señora de Cao en realidad tenía poca edad, tenía algo de 16, 17 años, y murió de un parto prematuro, ¿no? Un parto que tuvo muchos problemas, y era una mujer sagrada. Profesor, ¿por qué se dan cuenta los arqueólogos que era una mujer sagrada? Por los tatuajes. ¿Qué tatuajes tenía en el cuerpo la señora de Cao? Pues bien, tenía tatuajes de una araña. Pregunto, ¿qué significa tener tatuajes de araña? ¿Que era una mujer común y corriente o una mujer poderosa? ¿Qué significa tener tatuajes de una araña? Que es una mujer que te puede dar lo que tú más quieres. ¿Qué cosa es lo que un hombre más quiere de una mujer como la señora de Cao? Agua y fertilidad. A ver, por favor, un comprendido al audio, ¿cómo se escucha? Se escucha. Ya, gracias. Bien, profesor. A ver, también tenemos la huaca del sol, la huaca de la luna. En la huaca de la luna hay grandes pinturas murales, por ejemplo, la rebelión de las cosas contra el hombre, ¿no? Está también el dios Ayapaec, esa pintura mural que está sobre la huaca de la luna. Esa pintura mural la pueden observar ustedes. ¿Se ve o no al dios Ayapaec, que significa el hacedor, ¿no? El degollador? Porque en su honor se hacían muchos sacrificios humanos. Se puede decir que acá en Mochica había más sacrificios humanos que en Nazca y en cualquier otra cultura, ¿no? Porque acá hacían batallas rituales con mucha frecuencia para conseguir hombres para los sacrificios humanos en honor al dios Ayapaec. Ven un dios que tiene bastantes colmillos, ojos desorbitados y alrededor de la cabeza se puede ver como olas del mar, ¿sí o no? Ese dios se llama Ayapaec, el degollador, en cuyo honor se hacían muchos sacrificios humanos expresados en ceremonias rituales. Claro que sí. Entonces, esta cultura es una cultura que se desarrolló en forma contemporánea a la cultura nazca, ¿no? Fue una cultura de la costa norte, una cultura que expresó también el desarrollo como nunca antes visto de la orfebrería. Profesor, ¿cómo sabemos que la orfebrería había avanzado? ¿Cómo sabemos que la orfebrería había alcanzado puntos que anteriormente no se habían alcanzado? Debido, ¿sabes a qué? A que en las tumbas del señor Zipán se ha descubierto joyas. Como ustedes ven ahí, se ha descubierto collares, se ha descubierto narigueras, orejeras, brazaletes, y con diferentes metales, oro, plata, cobre, aleaciones como la tumbaga, etc. Y eso es pues tan espectacular como la tumba del del faraón Tutankamón. ¿Se acuerdan de Tutankamón en Egipto? ¿No? Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en el año 1922 y causó una conmoción por las joyas. Acá también, por la cantidad del ajuar funerario, causó una conmoción. Y nos hace también conocer cuál es la cosmovisión de los mochicas. ¿Por qué ellos creían en una nueva vida? Porque llevaron como enterrados a animales. ¿Qué animales estaban enterrados? El perro que te conduce con su olfato a la nueva vida y las llamas que te alivia de tu carga y te lleva todo tu equipaje en su lomo. ¿Y que en esa nueva vida se va a seguir gozando? Sí. Por eso, los que tenían varias mujeres van a tener varias mujeres también en la otra vida. 3 mujeres estaban junto al señor de Zipán. Y 4 guardaespaldas que tienen la misión de defender al señor de Zipán. Por si acaso, nadie puede salir de su función. Por eso le cortaron las piernas a los guardaespaldas para que nadie ose abandonar al señor de Zipán. ¿De acuerdo? Entonces fueron descubrimientos sensacionales de la cultura mochica, que adoró al dios Ayapaec y su centro estuvo en Moche, ¿de acuerdo? En Moche, en la región de La Libertad. Tanto Nazca como Mochica fueron descubiertas por el señor Max Uhle. No te vayas a olvidar, el señor Max Uhle. ¿Alguna pregunta
¿Alguna pregunta antes de pasar a la práctica? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la práctica? Entonces, jóvenes, un momentito y vamos a pasar a la práctica. Un momentito y vamos a pasar. A ver si, una pregunta por ahí. Profesor, ¿se acuerda que usted dijo intensiva y había otra más? No me acuerdo. Ya, se llama agricultura de secano, ¿ya? Agricultura de secano. De secano, ya. Gracias, profesor. Ya. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Comprendido el audio, por favor? ¿Un comprendido el audio? Sí, se Pregunta escucha, profe. uno. Ya, pregunta número 1, rápido. Primer horizonte cultural. Chavín, ¿cómo es denominado? Formativa síntesis. Formativo síntesis, muy bien. Letra C. Número 2. Chavín cultivaba el maíz. ¿Esto qué representa? Economía agrícola. Muy bien, economía agrícola. Letra D. Es el cultivo que difundió Chavín. Ese es el papel más importante de Chavín, es la difusión del cultivo del maíz gracias a los especialistas sacerdotes. Pregunta 3. Durante el primer horizonte, la clase dominante estaba integrada por ¿quiénes? Sacerdotes. Sí, pero no hay sacerdotes. ¿Y ahora? Sacerdotisas. No, pues no eran sacerdotisas, pues. Eran sacerdotes. Entonces, la única respuesta, ¿cuál podría ser? A ver. Especialistas. Especialista. Muy bien, letra B. Pregunta 4. El dios de las varas o Viracocha está representado en qué escultura de Chavín. Ahí con dos báculos, dos bastones, en la izquierda y en la derecha. Es el símbolo de la cultura, es el símbolo de la Vía Real. La estela de Raimondi. La estela de Raimondi, letra C. Vamos con la 5. Dirigían la sociedad Chavín los Sacerdotes, ahí sí. Los sacerdotes, ¿sí o no? Dirigían la sociedad Chavín los sacerdotes. Pregunta número 6. ¿La cultura palaca sobresalió en qué? Textilería. 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 Pregunta 7. ¿El arte Chavín más destacado cuál es? Litescultura. La litoescultura.
Ahí está la cultura, ahí está el lanzón monolítico. A ver, se ha quedado trabado esto. Es una manifestación cultural del primer horizonte. Estela de Yauya. La estela de Yauya, que representa pescados o representa a seres del mar, a figuras istiomorfas. Pregunta 9. Sobre los huacos retratos de la cultura mochica. Ahí representa rostros alegres, rostros tristes. Estado de ánimo. Diferentes estados de ánimo, ¿no? Los mejores ingenieros hidráulicos que construyeron acueductos subterráneos. La cultura Nazca, ¿no? La cultura Nazca. A ver, eso era la pregunta 10. Nos pasamos a la 11. ¿Los geoglifos de la cultura Nazca se relacionan con qué? La actividad agrícola. ¿Cómo? ¿Actividad agrícola? Con la actividad agrícola. Sí. Es una característica política de la sociedad del intermedio temprano. ¿Qué dicen ustedes? Militar. Militar, ¿sí o no? Sociedad militarista, ¿eh? 13. Indique la relación correcta. Cahuachinas. Cahuachi Nazca, ¿no? La capital. La pregunta 14. Los huacos psicológicos y patológicos. Patológicos significa enfermedades. Psicológicos, alegría, tristeza. ¿Es la cerámica de qué cultura? Una cerámica realista y bícroma, con hace estribo. Realista y bícroma. Moche, claro que sí. ¿Los mejores pintores ceramistas pertenecen a qué cultura? Nazca. A la cultura Nazca, ¿sí o no? A ver. Vamos a ir avanzando. ¿El apogeo de la cerámica estuvo en dónde? Intermedio temprano. Claro, por la cerámica en Nazca y Mochica. Característica económica del primer intermedio. Aparición de la democracia. No. Económica, o sea, algo que tú construyes para tener más alimentos, más maíz, más papa, más yucas. ¿Qué hizo la cultura Nazca, por ejemplo? Obras hidráulicas. Obras de ingeniería hidráulica. Las obras de ingeniería hidráulica. A ver, jóvenes, a veces tengo un problema ahorita, tengo un problema en... A ver. La 18 es un centro urbano que le corresponde a la cultura Chavín. Está en Cajamarca. Y Chavín, posteriormente, con su poder religioso, lo asimiló. Se llama Kunturhuasi. Kunturhuasi en Cajamarca, letra D. Pregunta 17. Característica de la cultura Nazca. Policromía con asa ¿qué? Asa puente. Asa puente, muy bien. Y la última, pertenece a la casta gobernante de los mochicas. Señor de Zipán. El señor de Zipán, que había sido un siequich, un señor de varios valles. Un alaec era jefe de un solo valle, ¿no? Bueno, jóvenes, ahí nos quedamos. Será hasta una nueva oportunidad y, como siempre, a estudiar. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Hasta luego. Gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego. Saludos al personal administrativo también. Hasta luego. Nos vemos.